Bienvenidos a una historia más. Hoy te contaremos sobre la vida de Jeffrey Lionel Dahmer, asesino serial, quien era responsable de la muerte de aproximadamente 17 hombres durante el transcurso de 1978 y 1991, tiempo en el cual llegaría a ganarse el apodo de El Caníbal de Milwaukee. Así que, sin perder más tiempo, ¡empezamos! Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1994 en la ciudad de Milwaukee, estado de Wisconsin, Estados Unidos. Hijo de Lionel Dahmer y Joy Flint, Dahmer sería criado dentro de una familia muy amorosa, el cual le proporcionaría todo lo posible para darle una buena vida, al igual que una buena educación. A pesar de esto, su familia tenía que mudarse constantemente por causa del trabajo del padre, quien ejercía el trabajo de químico. Esto repercutiría eventualmente en su vida, volviéndolo un niño introvertido y solitario. A temprana edad, Dahmer llegó a sentir una curiosidad por los insectos, los cuales coleccionaba dentro de un frasco con formol. Pero eventualmente, esta curiosidad se transformaría en algo más grande y perverso, ya que, con tan solo 10 años de edad, él acostumbraba a caminar por las calles buscando animales muertos para luego llevarlos y abrirlos con un cuchillo, todo por la simple curiosidad de saber qué contenía en su interior. Al pasar el tiempo, Dahmer comenzó a volverse un joven más introvertido, considerado por los demás una persona rara, solitaria y con problemas de alcoholismo. A sus 18 años, sus padres se separarían, hecho que conduciría a Dahmer a aferrarse mucho más al alcohol. En 1978 se matricularía a la Universidad Estatal de Ohio, pero luego de tan solo un semestre lo abandonaría. Ahora, más que nunca, Dahmer estaba en un punto de su vida en el cual se encontraba más perdido que nunca, sin amigos, sin objetivos ni ambiciones. Tan solo unos meses después de haber abandonado la universidad, su padre lo convencería para unirse al ejército de los Estados Unidos, el cual, luego del entrenamiento básico, lo llevarían a Alemania, lugar del cual sería expulsado poco tiempo después, nuevamente a causa de problemas constantes con el alcohol. Él se dirigiría directo para Florida, decidiendo no avisar a sus padres. Consiguió un trabajo y se rentó un lugar en el cual viviría por un tiempo, aunque no duraría por mucho tiempo, ya que llegaría a tener problemas económicos debido al consumo en exceso de alcohol, tomando así la dura decisión de volver para Ohio. En 1978 cometería su primer crimen, el cual lo llevó a ser acusado por el acoso de menores y sentenciado a 1 año en prisión, cumpliendo tan solo 10 meses de la condena. Ese mismo año, Dahmer cometería su primer asesinato en contra de Stephen Hicks, persona a la cual había encontrado en la calle, esperando por cualquier vehículo que pudiera llevarlo a su destino, algo que era muy común ver en esos años. Dahmer lo llevaría a su casa e insinuado querer tener relaciones con él mismo, pero no sería correspondido, lo cual lo llevaría a enojarse y volverse completamente loco, decidiendo estrangularlo hasta morir. Luego del asesinato, Dahmer volvería en sí, dándose cuenta de lo que había hecho. Asustado, cortó el cuerpo en pedazos con un cuchillo, los introdujo en bolsas negras de basura, los depositó en la parte trasera de su camioneta y se dirigió a tirarlo lejos de su casa. Mientras iba de camino, fue detenido por la policía por exceso de velocidad. La policía le había preguntado si estaba tomado, a lo que él respondió que no, que tan solo no podía dormir y había decidido salir a tirar la basura, ya que esto olía muy mal y no tenía un vertedero cerca a su casa. Luego de pasar la prueba por intoxicación y con tan solo una multa, la policía lo dejaría marchar. Luego de esto, muy asustado, Dahmer decidió volver a su casa y depositar los restos en su sótano, pasando los días después al interior de unas tuberías y posteriormente volverlos a mover para pulverizar sus huesos con un mazo y luego esparcir sus cenizas sobre el patio de la casa, en el
cual se encontraba viviendo en ese momento. Este suceso le daría un sentimiento de culpabilidad y arrepentimiento, por lo cual decidiría abandonar la bebida y asistir a la iglesia, tratando así, de esta manera, darle un giro radical a su vida. Aunque este cambio no duraría por mucho tiempo, ya que pocos años después volvería a beber y frecuentar los clubes nocturnos, hasta que, en 1987, conocería a Stephen Twomey, con quien tendría relaciones esa misma noche. A la mañana siguiente, Dahmer se levantaría y se encontraría con una escena espeluznante. Postrado en la cama, se encontraba el cuerpo de Twomey, con marcas de moretones y sangre tanto en la cama como en las paredes. Lo raro de esa noche es que Dahmer no tenía recuerdo alguno de haber cometido el asesinato. Asustado y sin tener ninguna recolección de lo sucedido, fue a comprar la maleta más grande que pudiera obtener. Metió el cuerpo en él, lo subió a un taxi y lo llevó al sótano de su abuela. Tuvo relaciones con el cadáver durante varios días. Eventualmente, cortó su cuerpo en pedazos, guardó la cabeza y desechó el resto a la basura. Este sería el comienzo de una cadena de asesinatos, en el cual su modus operandi consistía en invitar a las víctimas a su casa, drogarlos y una vez desorientados, estrangularlos hasta morir. Luego de tener relaciones con los cuerpos, los cortaba en pedazos y tomaba fotografías de cada parte del cuerpo que había desmembrado. En 1991, invitaría a su apartamento a Konerak Sintasofom, quien era hermano del menor por el cual Dahmer había sido acusado por abuso años atrás. Lo drogó e inyectó ácido en su cerebro. Luego, Dahmer decidió ir por una bebida, momento en el cual Konerak escaparía. Vecinos, al ver al joven corriendo desnudo y desorientado por la calle, decidieron llamar a la policía. Dahmer llegaría a interceptar al joven y convencer a la policía de que era amante suyo, dejándolo así volver con él, error el cual Konerak pagaría con su vida. El 22 de julio de 1991, Dahmer sería detenido luego de que Tracy Edwards, su última víctima, consiguiera escapar. Al registrar su casa, la policía se daría cuenta de lo grande y macabro del caso, encontrando rastros de sangre en las paredes, varios cráneos y cuerpos mutilados esparcidos en toda la casa. Dahmer se declararía culpable bajo demencia, buscando así ser enviado a una institución mental, aunque este sería rechazado. Finalmente, sería declarado culpable y sentenciado a 15 cadenas perpetuas continuas. Posteriormente, sería enviado al Instituto Correccional de Columbia, en donde el 28 de noviembre de 1994 sería herido de muerte con una barra metálica utilizada en el gimnasio. Irónicamente, este sería el mismo objeto que él había utilizado para matar a su primera víctima. 2 días después, Dahmer fallecería mientras aún se encontraba en el hospital. Y si te gustó lo que viste y querés ver más videos como este, no se te olvide suscribirte, tocar el botón de la campanita, darnos un like, compartir el video y comentar. Muchísimas gracias y hasta la próxima.